Bueno, durante este martes la Cámara de Diputados aprobó la comisión investigadora del Servicio de Impuestos Internos, luego que durante la mañana se rechazara debido a la abstención de parlamentarios oficialistas. Y frente a esto, los diputados impulsores de esta iniciativa, Fuad Chahín y José Manuel Edwards, protagonizaron un encontrón. Estamos junto al diputado de la DC, Fuad Chahín, con quien vamos a conversar sobre este hecho y sobre la acusación de conflictos de interés también en este llamado perdonazo a Johnson. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Muy bien, un poco resfriado nada más. Así me contaba fuera de cámara. Diputado, costó que saliera esta comisión, por lo menos yo lo vi ayer en este mismo canal, y daba la impresión que estaba todo en orden, que estaban los votos, que estaba la voluntad política, pero esto se fue diluyendo en la mañana. Mira, todos teníamos la misma impresión. Yo el día miércoles empecé, de la semana pasada, a recolectar las firmas. En ese momento José Manuel me dijo, mira, prefiero no firmar. Perfecto, lo entendí. Pero como apareció en la prensa el día jueves, minutos antes de ingresar la solicitud, me dijo, me quiero sumar. Bienvenido, le dije, José Manuel, súmate, y lo invité al punto de prensa. El fin de semana pasó, el día lunes estuvo el director en la Comisión de Economía, porque yo había sugerido invitarlo como una información preliminar. Y le pregunté, ¿sigue manteniendo la intención de que tengamos la Comisión Especial Investigadora, los términos que lo firmó? Sí, no hay problema. Y hoy día, sin decir aguabá, en realidad, nos sorprende en la mañana pidiendo que sea la Comisión de Economía y no una comisión especial. Y esto no es menor, Cristian. ¿Por qué? Porque la Comisión de Economía está sobrecargada de trabajo. Tiene el proyecto de ley de información consolidada de deuda, está en espera el proyecto de ley de protección de datos personales, está en espera un proyecto de ley para agilizar la constitución de nuevas sociedades, está en espera un conjunto de iniciativas de protección del consumidor. Por lo tanto, el tiempo que va a tener esta comisión para poder abocarse a la investigación de este caso va a ser absolutamente insuficiente. Por lo mismo lo planteamos como una comisión especial investigadora que se aboque únicamente a poder investigar posibles irregularidades, conflictos de intereses, pero también recomendaciones para evitar que hechos como este surjan en el futuro. Y ahí me pareció de muy mal gusto que, habiendo comprometido no solo su palabra, sino que su firma, el diputado Edwards, hubiese tenido la actitud que tuvo hoy día. Afortunadamente esto se rectificó. Yo rápidamente volví a juntar las firmas durante la mañana de hoy e insistí presentándola nuevamente, y como teníamos una sesión especial en la tarde, se votó nuevamente. Esta vez sí pudimos aprobarla. Yo, bueno, me informo mucho por el diario La Segunda, por mi diario de trabajo, el diario que me llega en la tarde, y dice, voy a leer textual: sí, los votos de la mayoría de los diputados de derecha y con la ausencia importante de parlamentarios de la Concertación. ¿Por qué faltaron diputados de la Concertación? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hubo un exceso de confianza, que esto se vota al inicio, luego de la lectura de la tabla, de la cuenta, perdón. Estaban los votos. Estaban los votos, entonces muchos llegaron 10, 15 minutos después, nunca pensaron que efectivamente la derecha se iba a omitir de votar y que no iba a dar el quórum de los 48 votos. De hecho, yo pensé sinceramente que esto se iba a aprobar por unanimidad. Nunca pensé que íbamos a llegar a votar. Nosotros llegamos, la mayoría de los diputados de nuestra bancada llegaron a tiempo, votamos y nos vimos sorprendidos por esta actitud. Yo creo que ya es tiempo y es parte del pasado. Hoy día mismo, después, el diputado Edwards reconsideró su posición. Se abuenaron. Y por lo tanto, lo importante es que hoy día seamos capaces de investigar en profundidad y poder sacar conclusiones de lo que aquí ha ocurrido, conclusiones desde el punto de vista de las responsabilidades, pero también desde el punto de vista de las correcciones. Expliquémosle a la gente que siempre escuchan a través de la prensa que se crean comisiones investigadoras. ¿Para qué sirve una comisión investigadora, diputado? Para dos cosas fundamentalmente. Uno, para determinar responsabilidades políticas. Es decir, si aquí hay autoridades políticas que han actuado de mala manera. Si es que dentro de la investigación se establece que puede haber responsabilidades de otro tipo, penales o administrativas, se remite los antecedentes al Ministerio Público o a la Contraloría respectivamente. Y lo segundo es para poder sacar conclusiones en relación a modificaciones legislativas, reglamentarias que sean necesarios realizar para evitar que estos hechos sucedan. Ejemplo clásico del caso de la Polar, terminó con la salida del ex superintendente de banco e instituciones financieras, pero además hay un conjunto de medidas que estaban ahí que permitieron apurar el SENAC financiero y generar un conjunto de propuestas que hoy día muchas de ellas incluso estamos transformando en iniciativas legislativas para evitar que casos como ese sucedan en el futuro. Diputado, usted tiene Twitter y nosotros también vamos a abrir a partir de este momento la entrevista para nuestros televidentes, y ya hay consultas que han llegado, por ejemplo la que hace Cristian Arévalo. Me gustaría que usted nos pudiera ayudar también a responder estas inquietudes que tienen los televidentes. ¿El Servicio de Impuestos Internos tiene la atribución de condonar deudas? ¿Quién autoriza esto? Tiene la atribución a partir, ¿no es cierto?, de lo que señalan varios artículos del Código Tributario,
que está radicada por normas generales los directores regionales de impuestos internos respecto de los grandes contribuyentes en la división de grandes contribuyentes de impuestos internos. Es una facultad discrecional, pero que en ningún caso puede ser arbitraria, es decir, tiene que tener criterios objetivos para poder aplicarse. Y esos criterios objetivos son la historia del contribuyente, si efectivamente la condonación permite tener un beneficio fiscal y no un perjuicio fiscal, ¿no es cierto? Si es que hay o no hay litigios pendientes. ¿Qué es lo que ocurre acá? Johnson durante 20 años prácticamente no pagó impuestos. ¿Qué es lo que hizo? Fue comprar lo que se llaman sociedades zombie, es decir, sociedades que quebraron. Esta sociedad había quebrado a principios de los 80, la crisis de los 80, y toda esa pérdida tributaria, ellos la adquirieron y todas las utilidades que tenían las empezaron a cargar estas pérdidas tributarias históricas de la sociedad que revivieron para estos efectos. No eran pérdidas propias de Johnson, sino que compraron pérdidas para no pagar impuestos. Y cuando Impuestos Internos le empezó a poner atajo a través de liquidaciones, ellos la impugnaban judicialmente y así entonces empezaban a postergar el pago de los impuestos. ¿Tenía un buen comportamiento tributario Johnson? No, era un pésimo comportamiento tributario. O sea, ¿podemos hablar que Johnson tenía un comportamiento tributario que deja mucho que desear? O sea, era la peor de las prácticas. Entonces, cuando está a punto, a puertas de una venta, el 85% de Johnson se vende 2 meses después de esta condonación en 65 millones de dólares, entonces se le condona el 99% de los intereses y multas por deudas tributarias. Además, había litigios pendientes, había juicios pendientes, muchos juicios pendientes. Y lo que le dice Impuestos Internos, mire, usted desístase y yo lo condono. Bueno, el mejor de los mundos para los que no pagan. Yo litigo contra el fisco, después digo, bueno, me desisto y usted me condona y con esto además después puedo vender esta sociedad en 65 millones de dólares. La señal que ha Impuestos Internos es horrorosa. Sobre lo mismo, está la siguiente consulta de Twitter en estas señales que está hablando el diputado Shahin. Vamos a desplegar esta pregunta en pantalla, donde hacen básicamente nuestros televidentes comparaciones, ¿no? Bueno, ¿cuándo se viene el perdonazo del Servicio de Impuestos Internos a los chilenos que nos retuvieron la devolución de impuestos? Bueno, ese es el problema. A los pequeños contribuyentes, a las personas naturales, a las pymes, a las microempresas, la verdad es que tienen menores condonaciones desde el punto de vista del monto, que es natural, pero también desde el punto de vista del número de beneficiados, del total de contribuyentes que están en esas categorías. Y también los porcentajes son muy menores, son del orden del 50, el 70%, pero no el 99%. En el año 2010 y 2011, el fenómeno que ocurrió es que tenemos un mayor monto de condonaciones, pero un menor número de beneficiarios, es decir, se le condona más a los más grandes. Creo que esa señal es horrible. Tenemos un doble estándar del Servicio de Impuestos Internos, que por un lado le aplica mucha regularidad a los pequeños y cuando les da un alivio es muy menor, sin embargo, a los que no pagan los impuestos, a los grandes contribuyentes que son habitualmente grandes deudores también, no todos, hay algunos que pagan sus impuestos regularmente, el Servicio de Impuestos Internos lo que hace es premiarlo. Entonces hay que regular de mejor manera estas facultades, porque no pueden prestarse en ningún caso para abuso. Lo otro que nos dijo el director del Servicio de Impuestos Internos el día lunes, que esta empresa estaba al borde de la quiebra. Yo le pregunté, ¿tenía algún convenio judicial preventivo de la quiebra? No. ¿Había entrado en cesación de pagos? No. ¿Por qué entonces puede afirmar que está al borde de la quiebra? Una empresa al borde de la quiebra se vende en 2 meses después en 65 millones de dólares, el 85% de la propiedad. Nos parece curioso el argumento del director. Además aquí, estaba él en pleno conocimiento de que estaba esta operación de cambio de propiedad de la empresa. Es legítimo pensar que en realidad esta condonación fue para hacer viable este negocio más que pensando en el interés fiscal. Y además quiero decirte, Cristian, que nosotros hemos recibido algunas denuncias que queremos o despejar o ratificar en el seno de la comisión investigadora. No queremos prejuzgar, pero sí queremos investigar el que aquí pueden haber conflictos de interés. Aquí abogados que asesoraron a Johnson para litigar en contra de impuestos internos, hoy día son altos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, están al otro lado del mesón y al parecer participaron directa o indirectamente de esta negociación. Si eso realmente se llega a ratificar en la comisión investigadora, estamos ante un hecho extremadamente grave.
Habrían conflictos de intereses, entonces. Evidentemente que habría un conflicto de intereses y se ratifica la información que tenemos y que yo no quiero adelantar por los medios de comunicación, sino que quiero plantearla en el seno de la comisión investigadora. Vamos nuevamente con las consultas de Twitter. Están llegando preguntas y hacen básicamente la mayoría de los comentarios son como este. En mi caso, el Servicio de Impuestos Internos da un perdonazo multimillonario a Johnson y a mí me amenazan con embargo por 200 lucas, dice ahí nuestro televidente. Esa es la impresión que tiene muchos de los tuiteros. Es una realidad, son 59.000 millones de pesos la condonación a Johnson. Yo emplacé el día lunes al director de Impuestos Internos que él señaló de una manera muy coloquial 3 días antes de ir a la comisión que este era un beneficio que podía tener la señora Juanita como esta gran empresa. Yo le dije, están los medios de comunicación, usted lo invito a que a la salida de la comisión le diga a todos los contribuyentes que tienen deudas con impuestos internos que vayan mañana porque tienen una condonación del 99% de sus intereses y multas. Evidentemente que no lo pudo hacer, porque él sabe que eso no es la realidad, que todos tienen la opción a la condonación, pero para tener una condonación de esa magnitud, lo más probable es que tenga que asesorarse con abogados, ¿no es cierto?, con a lo mejor expertos tributaristas, con contadores, auditores, y ese es un privilegio que tienen solo unos pocos. Usted hizo una mención de que habrían conflictos de intereses y nos están consultando justamente si es que esta consulta la hace el usuario René Perret. A ver si la podemos poner en pantalla para que sea más ilustrativa. ¿Hay funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que vienen de la multitienda Johnson? Efectivamente, no de la multitienda Johnson, pero que eran del retail. Abogados, ¿no es cierto?, que asesoraban, abogados externos, que asesoraban a Johnson. Es decir, no que fueran funcionarios de Johnson, pero que sí eran abogados asesores de Johnson, de empresas auditoras que asesoraban a Johnson justamente los temas tributarios y que hoy día forman parte del Servicio de Impuestos Internos y que al parecer tienen cargos importantes. Ese es el tema que nosotros queremos ratificar, tenemos denuncias al respecto y queremos ratificar. Y también quiero señalar lo siguiente, aquí los propios funcionarios de impuestos internos nos han señalado que ellos, a partir de toda una reestructuración de la Dirección de Grandes Contribuyentes en el último año, han visto cercenadas sus posibilidades de fiscalizar. Dicen que hoy día están haciendo una fiscalización prácticamente de escritorio, que no tienen hoy día la posibilidad real de hacer una fiscalización como corresponde a los grandes contribuyentes. Son denuncias de los fiscalizadores que durante años ven cómo hoy día tienen las manos más amarradas para poder fiscalizar a los grandes, sin embargo siguen teniendo que ser extremadamente estrictos con los más pequeños. Claro, sobre lo mismo es la tónica de Twitter, básicamente esto que dice usted, diputado. Vamos a ver este comentario que nos ha llegado también. ¿Cuál es el problema si el Servicio de Internos Impuestos condona parte de las multas e intereses, pero nunca los impuestos? ¿Es mejor poder recuperar algo? A ver, por lo mismo yo defiendo esta facultad. Yo no creo que hay que eliminar la facultad de condonar, pero esa tiene que ejercerse con prudencia, tiene que ejercerse premiando efectivamente si una empresa o una persona natural por una situación excepcional, ¿no es cierto?, dejó de pagar los impuestos y como los intereses son extremadamente altos, 1,5% mensual en interés moratorio que cobra impuestos internos y las multas también, que se pueda ejercer esto. Pero no nos parece a nosotros que esto se ejerza respecto de malos contribuyentes, de aquellos que se han dedicado a eludir el pago de impuestos y de aquellos que han litigado justamente con el servicio cuando esté liquidado los impuestos para su pago. A mí me parece que esa señal es errónea, sobre todo cuando estamos hablando de 59.000 millones de pesos. Yo le quiero decir que la recaudación, no lo quiso dar la cifra del director, pero si es que hubo recaudación, tengo entendido lo que no nos se quedó puede dar claro, por ley, ¿no? Hay discrepancia, hay algunos informes de derecho que dicen que tiene su límite y que solo para algunos fines este secreto tributario, pero si es que hubo recaudación efectiva fue muy menor. La mayoría de la, entre comillas, recaudación, que no fue recaudación, fue eliminar este bolsón de pérdidas tributarias que tenía Johnson, que no eran de Johnson, sino que la había adquirido comprando empresas quebradas de la década de los 80, la crisis de los 80, justamente para eludir el pago de impuestos. Es decir, lo que se estaba haciendo ilegítimamente, tratar de borrarlo. ¿Hay un beneficio fiscal real ahí? No, si eso ya estaba indudablemente impugnado por parte del Servicio de Impuestos Internos a través de liquidaciones. Y en los juicios donde Johnson discutía esto, se había desistido, por lo tanto, ya no eran intereses y multas eventuales, como dijo el jefe de gabinete del director, sino que en la medida en que se habían desistido pasaban a ser intereses y multas
segura, había certeza respecto a aquella y por lo tanto a nuestro juicio no corresponde por lo menos la condonación en la cuantía, 59.000 millones, ni en el porcentaje que ocurrió con Johnson. Yo por lo menos creo que eso es inaceptable. Diputado, usted ha mencionado que durante estos 20 años esta multitienda tuvo un comportamiento tributario que deja mucho que desear. Sobre eso es una de las consultas que están llegando, la hace ahí Daniela Rubio. ¿En qué sentido Johnson tiene un mal comportamiento tributario? Es una consulta que se repite bastante. ¿Cómo se entiende un mal comportamiento tributario? Porque simplemente no pagaba impuestos por sus utilidades. Y no pagaba los impuestos a través, como te digo, de diversas chiquiñuelas jurídicas, como se compra una sociedad antigua que estaban quebradas con un montón de pérdidas y vía reajuste de esas pérdidas, las pérdidas tributarias eran enormes. Entonces se fusionan estas empresas y el RUT queda con la pérdida de la empresa que había quebrado antes. Y por lo tanto todas las utilidades que generaba Johnson, en vez de pagar impuestos, se cargaban a estas pérdidas tributarias y no se pagaban los impuestos. Y cuando el Servicio de Impuestos Internos le ponía límites, decía, mire, aquí ya esto no corresponde, ahora no puede usted seguir cargando sus utilidades a las pérdidas anteriores, sobre todo porque vienen de empresas que no son Johnson, sino que se compraron para estos efectos, entonces lo que hacían era litigar. Y como hay un tema que dice relación con que los directores regionales delegaban la facultad de fallar en el jefe jurídico de la dirección regional, entonces recurrían de nulidad de estos fallos y llegaban a la Corte Suprema y por lo tanto estos juicios se extendían ad eternum y muchas veces por razones formales, porque no existían los tribunales tributarios, se crearon durante el gobierno de la presidenta Bachelet justamente para evitar este tipo de impugnaciones formales, entonces muchas veces se caían los fallos favorables al Servicio de Impuestos Internos. ¿La comisión queda integrada por quiénes y cuáles son los próximos pasos que tienen en adelante? 6 diputados de gobierno, 6 diputados de la concertación, un diputado PRI independiente de esa bancada. Hay que entregar los nombres, esperamos lo más pronto posible, después elegir un presidente y esperamos la próxima semana empezar a invitar. Queremos invitar al director de Impuestos Internos, evidentemente, queremos invitar a la Asociación de Fiscalizadores, a la Asociación de Funcionarios. Escuchar las diferentes queremos versiones. Invitar también, no los podemos citar, pero queremos escuchar a los ejecutivos de Johnson, ¿no es cierto?, a quienes formaron parte de toda esta negociación. Queremos también abocarnos a otras cosas, no solo a este tema, porque es un poquito más amplia la comisión investigadora. Un ejemplo, hace una semana, hace un poco más de un mes, se conoció un caso similar, o caso similar en la región del Biobío, pero hace una semana en la región de la Araucanía un estudio refleja que las grandes empresas, por ejemplo Cencosud, el actual propietario de Johnson, paga por concepto de patente comercial en el municipio de Temuco, por todas sus tiendas, Falabella, almacenes, no Falabella, almacenes París, Jumbo, 586 pesos semestrales. Un kiosco de diario paga más de 40.000 pesos semestrales. Sin embargo, Cencosud paga 586 pesos. ¿Cómo lo hacen? Con una declaración de capital propio negativa. Entonces, ¿cómo nosotros le ponemos atajo a estas prácticas y cómo, entonces, aprovechando que hay un proyecto de ley de reforma tributaria que en uno de sus artículos busca cerrar el paso a la elusión, también terminamos con estos forados que permiten que estas grandes empresas paguen en las comunas donde tienen sus tiendas, ¿no es cierto?, donde tienen sus locales, sumas ridículas, mientras que los pequeños comerciantes, los vendedores de un kiosco pagan cifras mucho más relevantes. Creo que hay una consulta, diputado, bastante decidora, la hace Juan Ignacio Gómez, la vamos a poner en pantalla también para que la puedan ver todos los televidentes. Dice, al final, ¿Johnson pagó o no pagó los impuestos? Si al final los intereses y la multa pueden condonarse, la ley es la ley. No, a ver, los impuestos, lo que llegó a pagar, si es que pagó, fue ínfimo, porque los impuestos que adeudaba se compensaron o se cargaron justamente a estas deudas tributarias que no eran de Johnson, y por lo tanto no solo hay una condonación de intereses y multas, sino que se permitió que los impuestos adeudados se cargaran justamente y se eliminara este bolsón, digamos, este fondo de pérdidas tributarias, y por lo tanto el resultado neto a favor del fisco en cash, en plata, es muy ridículo, es muy bajo en relación a la condonación. Diputado, entonces la pregunta que viene de cajón es cómo una multitienda o cómo una empresa del retail de nuestro país pudo hacer esta práctica ilegal, evadir impuestos durante casi 20 años. Es que tenía una apariencia de legalidad y porque con buenos abogados se dedicaron a litigar contra impuestos internos durante años. ¿Y cuál fue el resultado?
este premio de 59.000 millones de pesos de condonación y además que se le permite prácticamente no pagar impuestos porque igual aprovecharon entonces su pérdida acumulada de otras empresas y después la vendieron en 65 millones de dólares. Negocio redondo para Johnson, por cierto que sí, sobre todo para los expropietarios de Johnson, Marcelo Calderón, que vendió esta empresa en 65 millones de dólares, y también un buen negocio para Cencosud porque compró una empresa libre. Es la misma familia controladora de Ripley, ¿no? La misma familia, sí, pero no es el mismo, son hermanos, pero... por eso dije familia. Sí. Y pero entiendo que tienen actividades comerciales distintas. Y Cencosud compra una empresa libre de contingencias tributarias. El retail no ha traído buenas noticias desde el año pasado a nuestro país. Me estoy refiriendo, por supuesto, al caso de la multitienda La Polar. Y sobre eso he seleccionado un comentario. Hay hartos comentarios que están llegando a través de Twitter y habla precisamente de eso. Lo desplegamos en pantalla, la hace Freddy Fernández. Johnson no paga impuestos. La Polar engaña al sistema. ¿Qué se viene ahora? Lo lógico es que estas empresas desaparezcan, ¿o no? Bueno, yo no creo que tengan que desaparecer. Quizás no, pero yo entiendo el comentario de Freddy. Quizás lo que yo le decía en la introducción de la pregunta, diputado, las sorpresas que nos está entregando el retail. Yo creo que nosotros tenemos un problema de modelo económico también, un modelo económico que se ha basado en la concentración económica, que se ha basado en una verdadera esclavitud de la tarjeta de crédito, donde tenemos una clase media absolutamente sobreendeudada, donde existió poca regulación y las facultades para poder fiscalizar y para poder regular no se han ejercido como corresponde por parte de la superintendencia, y en este caso particular, que es distinto al caso de La Polar, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de impuestos. A nuestro juicio ha existido un uso bastante irracional de una facultad que hoy día efectivamente tiene el Servicio de Impuestos Internos, pero que la tiene para objetivos a nuestro juicio distintos que el que hemos visto con Johnson. Esto es tan escandaloso porque yo tengo cifras que dicen que la diferencia es mayor, pero tomando las palabras del propio jefe de fiscalización de impuestos internos, cuando concurrió el día lunes, esta condonación es 4 o 5 veces mayor, 4 o 5 veces mayor que la más alta que se había hecho históricamente. Entonces, esto realmente... Es irregular. Eso sale absolutamente de todos los márgenes conocidos y por lo tanto a nosotros nos parece también bien curioso que el director de impuestos internos, teniendo una condonación de esta magnitud, aumentando significativamente el monto de las condonaciones del 2011 versus las del 2010, haya omitido este hecho en su cuenta pública de gestión del año 2011. ¿Qué le parece la actuación del director del Servicio de Impuestos Internos hasta ahora? Yo no presumo mala fe. Yo creo que aquí nos ha dejado hasta ahora más dudas que certeza. Usted utilizó la palabra irregular. Sí, a mí me parece que es irregular porque... No he dicho ilegal, aquí no, efectivamente irregular porque a nuestro juicio no están claramente establecidos que los criterios que ha argumentado el director haber tenido presente a la hora de la condonación efectivamente tenían un supuesto de hecho, un supuesto fáctico correcto. ¿Es verdad o no es verdad que esta empresa está al punto de la quiebra? No lo sabemos. ¿Se ha mentido eso? ¿Es verdad o no es verdad? Por lo mismo, ¿es verdad o no es verdad que realmente hubo una ganancia efectiva por parte del fisco o solamente fue una operación más bien contable? No lo sabemos. Disculpe que lo interrumpa, diputado. Él no ha ocupado la palabra perdonazo, o se ha dedicado a explicar que no es un perdonazo, sino una condonación. Hace una diferencia en torno a esta semántica. Sí, es una diferencia semántica y aquí nadie ha hablado que se condonaron impuestos. Aquí efectivamente la condonación es de intereses y multas por deudas tributarias. Pero de todas maneras, los impuestos que adeudaba los cargó a pérdidas tributarias, ¿no es cierto?, de empresas que se compraron para ese efecto, en el caso de Johnson. Entonces, más allá, digamos, de todas las diferencias semánticas y sutilezas que queramos tener, en la práctica lo concreto es que Johnson prácticamente pagó 0 pesos de impuestos después de 20 años, utilizando estas maniobras para eludir su pago, para poder postergarlo, hizo un gran negocio después transfiriendo el 85% de la propiedad con la, no sé si complicidad, pero al menos con la colaboración del Servicio de Impuestos Internos de Chile. ¿Se va a fiscalizar ahora? Lo vamos a fiscalizar, vamos a regular. ¿Culpa quizás por no haber puesto este ojo en el retail antes como parlamentario? Yo creo que evidentemente todo el mundo le hacía el quit al retail. Mira, pero ojo, yo cuando llegué el marzo del 2010, mi primera sesión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, habían citado al superintendente de banco, porque hay un proyecto, varios proyectos de diputados, que antes que yo llegara a la Cámara, para regular las tarjetas de crédito no bancarias, las tarjetas de créditos del retail.
Y yo recuerdo perfectamente, se lo recordé al ex superintendente, porque tuvo que dejar el cargo justamente por esto, que le preguntaron, queremos darle atribuciones para que usted pueda realmente fiscalizar a estos emisores no bancarios. Y el superintendente dice, no necesito más atribuciones, con las que tengo son suficientes para fiscalizarlo. Una vez que estalla el caso de la Polar, dice, yo no tenía facultades. Y la verdad es que tenía facultades que emanaban de la ley de bancos, del artículo 2, 12, 16, si mal no recuerdo. Y quien restringía esas facultades era un acuerdo del Banco Central, que está en el capítulo 3J1 del compendio de normas del Banco Central, que le restringen, pero un acuerdo del Banco Central, que son normas de rango inferior reglamentario, no pueden cercenar facultades que emanan de una ley orgánica de una superintendencia. Y por lo tanto, en mi juicio aquí se hizo mucha vista gorda, no solo de ahora, sino que se hizo mucha vista gorda con lo que estaba pasando en el retail, y hemos visto ya no solo el caso de la Polar, el caso Johnson, sino que también sabemos que hay otras empresas de retail que han tenido algunas burbujas. Lo que pasa es que los controladores han podido meterle plata y detenerlo a tiempo. Diputado, lo dejo, sé que está resfriado, así que se va a descansar a su casa en este día de furia que tuvo. Muchas gracias, Cristian, pero lo importante es el resultado. Sí. Tenemos comisión investigadora y ahora a trabajar para darle una señal de que realmente podemos hacer un aporte de esa comisión investigadora para el país. Vamos a estar atentos entonces al desarrollo de esta comisión. Muchas gracias.